Los llamados chibchas, al igual que su idioma, son un pueblo indígena de probable procedencia centroamericana que ha habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el corazón de la actual República de Colombia, desde aproximadamente el siglo VI a.C. hasta la actualidad, y cuyos descendientes directos viven en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y parte de Santander. Una pequeña parte de la población está organizada en forma de cabildos indígenas en la ciudad de Tunja y en localidades del distrito de Bogotá como Suba, Bosa, Usme, Fotibón y Engativá, además de municipios vecinos como Chía, Cota y Sesquilé. Buena parte de la población actual de la cordillera oriental de Colombia es el resultado del mestizaje entre los chibchas y otros pueblos. Las características físicas de los indios de la cultura chibcha aún se conservan casi intactas. Su medida es mediana y robusta, cabello negro y lacio, nariz corta y ancha, pequeños ojos, boca y dientes bastante grandes con los pómulos muy salientes. En la cultura de los chibchas podemos observar que constituían y constituyen una sociedad agrocerámica, manufacturera y la creación de vasijas e instrumentos realizados con cerámica, pertenecientes a la región andina del norte de Sudamérica. La manera de organización política ya descrita lo hacía una unidad cultural compacta y disciplinada. Todas las culturas poseen creencias religiosas. Por lo tanto, los acontecimientos naturales no ocurren en vano para los chibchas, pues ellos son poseedores de significados particulares. De ahí que la naturaleza toma gran importancia en la explicación del mundo. En ese sentido, las deidades se representan a través de los poderes de la naturaleza para los chibchas. Entiéndase como poderes aquellos fenómenos que acontecen en la naturaleza, por ejemplo, el rayo, la lluvia, la sequía y el sol. Muchos de los fenómenos eran representaciones, en gran medida manifestaciones de las deidades en el mundo físico. La existencia del Ser Supremo estaba protagonizada por la estrella mayor, la que recurrentemente se levanta día a día para irradiar de luz el mundo, pues se habla en este caso del Sol. Los rayos de luz son los que dan comienzo a la creación. El dios Sol es conocido por los chibchas como Sue. Los rayos de Sue sacaron al mundo de las tinieblas según la historia de los chibchas. Al término del día aparece otra deidad venerada por los muiscas, la luna llamada como Chía. También se suma en el listado de las deidades fundamentales para los chibchas, que es el agua, fuente principal para nutrir a los cultivos y el cuerpo. El dios del agua es conocido como Sia. Las creencias a diferentes deidades establecen a la religión de los chibchas como politeísta. Este aspecto es netamente diferenciador con otro tipo de religiones y culturas monoteístas que se encuentran centradas en un único ser supremo, esto es, un solo Dios. El reflejo de las economías estables de un pueblo reside en el ejercicio constante de sus actividades productivas. La agricultura ha sido la base para el desarrollo de los pueblos muiscas. El sistema agrícola utilizado por los chibchas se divide en dos, la huerta y la labranza. Cada uno de estos tipos de cultivos representaban una función específica en la agricultura de los muiscas. La huerta era una pequeña siembra dedicada a cumplir y a satisfacer las demandas del núcleo familiar. Las actividades aquí realizadas estaban a cargo de la mano de obra familiar. Generalmente la huerta se encontraba en las cercanías del bohío, es decir, de las casas de los muiscas, mientras que la labranza se asentaba en las afueras del pueblo, en la periferia o en las zonas perimetrales. La labranza es de gran tamaño, multiplica la extensión de la huerta. Además, las tierras de las labranzas chibchas son trabajadas por los pobladores de la comunidad. El consumo de los alimentos fue un asunto capital para los chibchas. La alternancia de los tipos de cultivos les permitió abastecer las necesidades del consumo. Si bien la huerta estaba encargada de cumplir la demanda familiar, los cultivos más extensos
Las labranzas estaban encargadas de producir alimentos excedentes. Tales alimentos eran utilizados para dos cosas. Por un lado, generar productos para el intercambio comercial. Por el otro, ampliar y diversificar los alimentos a gran escala. Muchos de los cultivos en las labranzas eran especializados, ya que requerían ciertas condiciones que no eran dadas en las huertas. De ahí que se implementaran tales espacios para la expansión y el desarrollo de la agricultura. El arte de las culturas es el reflejo del estilo de vida, creencias y de la dinámica política y económica de un pueblo. Todos los ejes que dinamizan a una cultura influyen en las expresiones artísticas. En este sentido, la cultura chibcha tiene manifestaciones culturales propias que sintetizan rasgos, rostros, sensaciones y sensibilidades de concebirse como un chibcheano. A continuación, estableceremos cuáles son los aportes culturales de la cultura chibcha y la relevancia que tuvo dicha cultura prehispánica para Colombia y el mundo. El idioma de los chibchas es uno de los aportes culturales más resaltantes. De ella deriva toda una familia lingüística que se diseminó en el territorio americano. Cuando llegaron los españoles, el idioma de los indígenas es cambiado. No obstante, dejó en el español algunos rastros de la lengua de los pueblos originarios. Este proceso de transculturación fue muy común en el momento que los curas llegaron a evangelizar a los chibchas. Para ello, el idioma se convirtió en una vía de aprendizaje del mundo chibcha para tener éxito en la evangelización de las comunidades. Sobre los estudios a la lengua de los muiscas, el lingüista Ezequiel Uricoechea Rodríguez ha resaltado ciertas características de la lengua. Por ejemplo, las articulaciones fonéticas varían. La Y por la I. Además, es una lengua con amplia pronunciación consonántica. De acuerdo con las investigaciones realizadas al idioma de los muiscas, se ha dicho que es una de las lenguas amerindias con un amplio vocabulario en comparación a otras familias lingüísticas. Entre las contribuciones culturales de los chibchas, la identidad colombiana se destaca la orfebrería. Muchas de estas piezas se encuentran en los museos prehispánicos de Colombia. Los chibchas se destacaron por la vestimenta. El tejido fue una actividad muy explotada en las comunidades. Incluso el algodón de los tejidos fue utilizado en muchas ocasiones como moneda de cambio, al igual que los tejidos. Los chibchas se destacaron en la creación de utensilios para la cocina, de manera que la cerámica tiene protagonismo utilitario y ornamental. La cerámica suele tener formas antropomorfas. La vestimenta tradicional del chibcha comprende dos piezas, una túnica de colores y rayas y manta alrededor del cuello. Las telas eran teñidas con colorantes vegetales. Las túnicas de los chibchas no eran tan simples, utilizaban sellos de cerámica para los estampados en las telas. Es importante saber que cada cultura tiene su vestimenta que dependerá de las destrezas en el campo, de las condiciones geográficas y del tipo de celebración. Por ejemplo, en las regiones cálidas, la vestimenta no es igual que en la región andina, ni mucho menos se puede esperar que en las festividades se utilice la misma vestimenta. Cada traje es muestra de identidad y folclore, una de las más destacadas dentro de la vestimenta típica de Colombia. La arquitectura de los chibchas presentaba formas muy sencillas en cuanto a su estructura externa. Las viviendas o construcciones chibchas eran circulares o cónicas y rectangulares. Básicamente eran realizadas con dos tipos de materiales, el barro y la caña seca. El techo de las viviendas circulares era cónico, mientras que el de las casas rectangulares era a dos aguas. Las construcciones presentaban sistemas de ventilación y facilitaban el acceso a las personas, ya que poseían tanto ventanas como puertas. Igualmente, las viviendas chibchas poseían inmobiliarios conocidos como barbacoas, los cuales eran elaborados con materiales de la naturaleza, paja. En las viviendas chibchas se comienza a denotar el concepto de división interior de los espacios, en los cuartos, cocina,
y de manera primitiva. Estas divisiones eran realizadas con paredes. En cuanto al piso de las viviendas, los indígenas utilizaban un material conocido como esparto, el cual era tejido con cañizos para recubrirlo. En la actualidad no existen rastros arqueológicos de la arquitectura de los muiscas importantes, ya que el proceso de colonización fue modernizado de la meseta de Cundinamarca. La orfebrería chibcha es una de las labores más resaltantes en esta cultura prehispánica. Los trabajos realizados con oro son considerados joyas invaluables para la identidad colombiana. Usualmente las piezas de orfebrería se encuentran labrados con oro puro o son alineaciones entre oro y cobre. Parte de las piezas artesanales muiscas representan figuras antropomórficas y zoomórficas. Algunas de estas figuras tienen nombres propios. El nombre dependerá del pueblo originario. Por ejemplo, los tunjos son pequeñas piezas realizadas con oro refinado. Son típicos de Tumbagá. Los chibchas se destacan por demostrar con sus piezas de orfebrería el manejo adecuado de técnicas metalúrgicas. Las piezas de orfebrería representan para los chibchas un nexo con los dioses. Las figuras eran alusivas a los mismos. Tenían como dicho un corte antropográfico, ya que son parte de hombres y forman parte de la naturaleza, resultando de las dos figuras dioses venerados por los chibchas. También se forjan piezas con otras funciones o simbolismos, un acompañamiento de las armas de guerra o simplemente alguna pieza con fines únicamente ornamentales y demostrar la destreza entre el arte metalúrgico y los resultados grandiosos y de gran valor obtenidos. Una de las piezas más emblemáticas de la cultura chibcha son los tunjos de oro. Las costumbres de los pueblos sugieren las formas de vida y creencias que comparten entre sus habitantes. A partir del sincretismo de las tradiciones se denominan las culturas en las distintas regiones del mundo. Sabiendo esto, he aquí algunas de las costumbres chibchas. El achiote era utilizado para pintar el cuerpo. Los chibchas acostumbrados a tejer su propia vestimenta en los telares. El oro era importante para resaltar su vestimenta y rango, especialmente si se trataba del jeque de la confederación. El uso de prendas de oro eran muy usuales como brazaletes, collares y pectorales. Uso de plumas coloridas y alargadas para decorar la cabeza. Algunas tribus chibchas tenían rituales mortuorios. En el caso de los sugamosis, envolvían a los muertos en telas de algodón, mallas finque e incluso la piel de los animales para conservar los cuerpos, es decir, realizaban momificaciones. En las festividades chibchas, las personas intercambiaban regalos, generalmente eran matas tejidas de colores y estampados. Las costumbres de la cultura chibcha se convirtieron en una borradura luego de la llegada de los españoles y la imposición del catolicismo con sus reglas y formas de vida. Gran parte de las tradiciones chibchas, tanto como el vestuario y los rituales. Sin embargo, existe un rasgo de permanencia en el colombiano de hoy, la superstición. En cuestiones de aspectos jurídicos, son pocos los ejemplares que quedan de la gramática de Lugo. Uno existe en el Archivo Histórico del Rosario. La edición ya casi cuatricentenaria han sido algunas de las versiones facsimilar. Los chibchas no eran un pueblo bárbaro y salvaje, todo lo contrario, contaban con un orden social, instituciones jurídicas y leyes, y un alto sentido ético. Lo primero que deduzco de su amplio y profundo contenido histórico y cultural es decirle caciques en este país a los jefes políticos regionales. Es un insulto a la dignidad de nuestros aborígenes. El usaque o cacique era el jefe porque era el que más sabía, porque había sido elegido democráticamente o porque había sido escogido por el soberano en función de sus méritos y condiciones excepcionales, pero no por una designación arbitraria y caprichosa o por un favoritismo del príncipe. Había toda una normativa jurídica, sin cuya observación estricta carecía de legitimidad.
Las más importantes realizaciones de la cultura chibcha fueron sin duda la elaboración de un sistema jurídico y la construcción del Estado, logros que constituyen su más valioso patrimonio. Pena de muerte contra el homicida, aunque le perdonase la mujer, los padres y los parientes de la víctima, pues solo Chiminigagua, quien daba vida, podía perdonar al que la quitaba. Pena de muerte para el hombre soltero que violase a una mujer. En caso de que el hombre fuera casado, se les permitía a 2 hombres solteros dormir con su esposa, pues esta deshonra era considerada por los chibchas peor que la muerte. El hombre que cometiese incesto con su madre, hija, hermana o sobrina sería metido en un pozo estrecho lleno de agua y sabandijas y cubierto por una losa grande de piedra hasta que muriese. Lo mismo para las mujeres que incurriesen en el mismo delito. Pena de muerte para los sodomitas. Si una mujer al dar a luz, pero sobrevive el bebé, el marido de la difunta debe hacerse responsable de la crianza de la criatura. En caso de que el bebé también muriera, el marido debía dar la mitad de sus bienes a sus suegros, o a los hermanos o parientes más cercanos de su difunta esposa. Si el marido no tenía posesiones suficientes, debía entregar a los deudos de su esposa un buen número de mantas de algodón. En caso contrario, se le perseguiría hasta darle muerte. Al ladrón de menor cuantía se le sentenciaba a la pena de azotes. Al ladrón de mayor cuantía se le dejaba ciego, aplicándole fuego delante de sus ojos. Al ladrón reincidente se le clavaban punzantes de espinas en los ojos. Ningún cacique o noble, por importante que fuera, podía subir en andas, sino solamente el zipa o las personas a quien concediese ese privilegio. Las andas eran un tablero con una silla adosada que, sosteniendo por 2 varas paralelas y horizontales, servía para conducir al zipa sobre los hombros de sus criados. Solo usaques, caciques feudatarios de más alta jerarquía después del zipa, tenían permiso para horadar sus narices para ponerse narigueras y perforar sus orejas para ponerse en pendientes y las joyas que quisiesen. Los bienes de las personas que morían sin herederos legítimos pasaban a ser propiedad del zipa. Los únicos herederos legítimos eran los sobrinos, los hermanos y los hijos, en ese orden. Al huecha que mostrase cobardía cuando fuera convocado para la guerra o estando en ella, se le despojaría de sus vestiduras de hombre y se le obligaría a vestir de mujer, ocupándose de las labores que considerase del propio sexo femenino por el tiempo que el zipa juzgase conveniente. Pena de muerte al guache que se retirase de la batalla antes que lo hiciese su capitán. Para delitos menores o leves, las penas más comunes eran romper la manta del delincuente o cortarle el cabello.